Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues en esta charla que vamos a tener ahora, vamos a hablar un tema que es realmente interesante. Es un tema que en la mayor parte de las consultas de clínica de pequeños animales convencionales, pues no se trata demasiado, porque es la evaluación del paciente con enfermedades que afectan al sistema nervioso periférico, pero es una parte fundamental que todo neurólogo tiene que conocer, y voy a hablar un poco de las enfermedades un poco más frecuentes. No vamos a entrar con profundidad en ninguna de ellas, pero sí que vamos a tratar los puntos más importantes que creo que todo generalista debe de conocer cuando se enfrenta a un paciente con esta sintomatología, con estas patologías. Lo primero que tenemos que entender es que el sistema nervioso periférico, como si su nombre indica, es toda aquella parte del sistema nervioso que está en la periferia, entendiendo por periferia todo aquello que está fuera del cráneo y de la columna, ¿vale? Es decir, todo aquello que está fuera del encéfalo, que está encerrado en el cráneo, y fuera de la médula, que está encerrada dentro de la columna vertebral. Entonces, de esta manera, el sistema nervioso periférico lo componen, por un lado, el sistema neuromuscular, que a su vez, como su nombre indica, tiene un componente de nervioso y luego muscular, y la unión entre el nervio y músculo que se llama unión neuromuscular. En ese sistema neuromuscular incluimos solo a los nervios periféricos que tienen una funcionalidad motora, ¿de acuerdo? Son los nervios que salen, en el caso de la médula espinal, por el asta ventral, cuyo soma está en el asta ventral de la médula espinal, y que salen por la raíz ventral y que llevan información puramente motora. Y los tenemos que diferenciar de aquellos nervios que entran por la raíz dorsal, que llevan información sensitiva y que forman parte de lo que se llama el sistema nervioso sensorial. En este caso, el sistema nervioso periférico sensorial serían aquellas fibras nerviosas que transmiten información sensitiva y que van por la raíz dorsal hasta su integración en la médula espinal, en el asta dorsal, ¿de acuerdo? Por último, tenemos la parte periférica del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Que incluye nervios con un componente simpático y parasimpático. Y en este caso, bueno, hay algunas patologías específicas que afectan al sistema nervioso autónomo, pero son realmente infrecuentes y, por tanto, bueno, pues las vamos a mencionar, pero únicamente como algo anecdótico, algo de pasada, porque realmente en la clínica diaria es tremendamente poco probable que vayamos a encontrar una enfermedad que afecta de manera selectiva al sistema nervioso autónomo. Dentro de la presentación clínica de las enfermedades que afectan al sistema nervioso periférico, podremos encontrar afecciones de un único nervio o músculo, en cuyo caso hablaremos de una mononeuropatía o una monomiopatía. Tendremos afecciones de varios nervios o varios músculos, en cuyo caso hablaremos de polineuropatías o de polimiopatías. O, por último, podemos tener una enfermedad que afecte de manera generalizada a todos los nervios, a todos los músculos o a la unión neuromuscular. Y entonces tendremos enfermedades neuromusculares difusas. Si el problema afecta a los nervios periféricos sensitivos, entonces tendremos enfermedad sensitiva, y si afecta al sistema nervioso autónomo tendremos disautonomías, ¿vale? Si afectase solo a los nervios periféricos del sistema nervioso autónomo, tendríamos una disautonomía periférica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con aquellas enfermedades que afectan a un único nervio, aquellas enfermedades más frecuentes que afectan a un único nervio, y las he clasificado en las patologías que afectan a nervios craneales y a nervios espinales o nervios raquídeos que salen de la médula espinal. Dentro de los nervios craneales más afectados, por un lado tenemos el nervio trigémino, en segundo lugar tenemos el nervio facial, luego tenemos el nervio vestíbulo-coclear, ¿vale? Esas son las tres mononeuropatías más frecuentes que nos podemos encontrar en la clínica, dentro de neuropatías que afectan a pares craneales. Y luego, dentro de las neuropatías que afectan a las extremidades, a nervios raquídeos, tenemos la afección del radial en miembros torácicos y las afecciones del femoral o ciático en miembros pélvicos. Entonces, empezamos con las mononeuropatías craneales, y una cosa de las que tenemos que tener en cuenta es que, como la lesión se encontrará en un nervio periférico, los signos clínicos solo indicarán la disfunción de ese único nervio. Por lo tanto, solo veremos reflejada
la pérdida de la funcionalidad que tiene ese nervio que está afectado, ¿vale? Lo vamos a ver claramente, por ejemplo, en las neuropatías craneales, cuando tenemos una neuropatía del nervio trigémino, fundamentalmente el componente motor trigémino, que es la rama mandibular, pues por ejemplo en este Weimaranen de aquí lo que veremos es una pérdida de la función y una atrofia de la musculatura que inerva ese nervio trigémino, esa rama mandibular del nervio trigémino, que es una atrofia de los músculos masticadores, y no veremos ninguna alteración más, ¿vale? Porque el problema, como vemos en este esquema de aquí, estaría en la porción periférica. Ya el nervio ha salido de su formación en el tronco del encéfalo y, por tanto, todas las vías que transcurren por el tronco del encéfalo no estarán afectadas y, por tanto, no veremos ninguna disfunción de otros pares craneales ni de otras funciones del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, en una mononeuropatía del nervio trigémino lo que veremos es fundamentalmente atrofia de la musculatura si está afectado el componente motor y pérdida de sensibilidad consciente si está afectada la porción sensitiva del nervio trigémino. Pero no veríamos nada más. Luego tenemos otra mononeuropatía craneal muy frecuente, que es la mononeuropatía del nervio facial, en la cual lo que veremos es fundamentalmente la pérdida de función del nervio facial, su función fundamental, no la única desde luego, porque tiene muchísimas funciones, pero la fundamental y la que podemos explorar más fácilmente desde un punto de vista clínico es la función motora de la cara. Y por tanto, cuando tenemos una afección del nervio facial, lo que vamos a evidenciar, como en este boxer que vemos aquí en la imagen, es una caída una pérdida de movilidad y una pérdida del tono de la musculatura facial. En este caso, vemos que el belfo derecho de este paciente está caída y eso hace que la lengua caiga hacia un lado. ¿De acuerdo? Si realizásemos algún reflejo de pares craneales, veríamos que aquellos reflejos que necesitan de la función del facial para funcionar correctamente, pues están disminuidos. Por ejemplo, la reacción de amenaza estaría disminuida y el reflejo palpebral también estaría disminuido. Otro nervio que podemos ver afectado frecuentemente como único nervio, como mononeuropatía craneal, es el vestíbulo coclear, cuya función, como saben, fundamentalmente es la de mantenimiento del equilibrio y la posición de la cabeza, porque forma parte del aparato vestibular. Y el síntoma fundamental que vemos en cuanto a una disfunción del vestíbulo coclear es la pérdida de equilibrio, la ataxia vestibular, el ladeo de la cabeza y el nistagmo, ¿vale? Como podemos ver, por ejemplo, en este cocker que tiene un ladeo de la cabeza hacia la derecha. Si es una mononeuropatía, la lesión, en este caso, tendría que ser en el nervio vestíbulo coclear derecho, ¿de acuerdo? Entonces, eso, digamos que serían los pares craneales más afectados. Aquí podemos ver en este vídeo Aquí podemos ver en este vídeo un boxer con el mismo boxer que veíamos antes, con un retraso en reflejo palpebral del ojo derecho. Veis que todo su nivel de conciencia es perfectamente normal, su sensibilidad es absolutamente normal en la cara, pero sin embargo no puede mover el lado derecho de la cara y eso nos indica de manera indefectible que tenemos un problema en el nervio facial. ¿Vale? Y sabemos que solo es el nervio facial y que tiene que ser su componente periférico el que esté afectado porque no hay alteraciones que sugieren una disfunción central. No hay alteraciones de otros componentes del sistema nervioso. Como tenemos un problema en el componente periférico, pues no tendremos problemas en la formación reticular y, por tanto, no habrá alteración en el nivel de conciencia y no tendremos alteraciones en las reacciones posturales o en las reacciones propioceptivas, ¿vale? Porque los tractos somatosensoriales que discurren por la médula espinal y cruzan la formación, el tronco del encéfalo para dirigirse al córtex y los tractos motores que van del córtex en dirección inversa, pues no se ven afectados porque el problema está fuera de ese tronco del encéfalo porque es periférico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos la disfunción de un único nervio, sabemos que el problema tiene que ser periférico. Si viésemos acompañados otros nervios afectados o otras funciones afectadas, entonces tendríamos que empezar a pensar que el problema no es periférico, sino central. En cuanto a las disfunciones de los miembros torácicos, la más habitual
es la neuropatía del nervio radial, ¿vale? Puede ser traumática, generalmente es traumática, puede ser de origen inflamatorio, a veces tenemos infiltraciones neoplásicas selectivas sobre el nervio radial, pero la realidad es que en la mayor parte de las ocasiones lo encontramos de una manera traumática. Y lo que vemos en una neuropatía del radial es la pérdida de la función del nervio radial, que es fundamentalmente extensor o que le da el aporte extensor a la extremidad, ¿vale? Y es el principal encargado de ayudar a mantener el peso en la extremidad de manera adecuada. Y por tanto, cuando tenemos una disfunción del nervio radial, la consecuencia es que el animal hace lo que llamamos overknuckling o deja apoyado el dorso de la extremidad sobre el suelo, ya sean perros o ya sean gatos. Y en la mayor parte de las ocasiones, lo que nos vamos a encontrar también es una atrofia muscular muy prominente, especialmente en musculatura extensora. ¿De acuerdo? En este vídeo de aquí pueden ver a un gatito con una neuropatía del nervio radial. Volvemos un poquito atrás. A ver si nos deja. Aquí. Como pueden ver, el resto de las extremidades están normales, pero apoya el miembro torácico derecho sobre el dorso de la extremidad, ¿vale? Es importante que sepamos que para que el problema sea selectivo sobre el nervio radial, el resto de las extremidades deben de estar bien, ¿vale? Porque si viésemos déficits en la extremidad contralateral o en los miembros pélvicos, deberíamos de suponer que el problema no está en el nervio radial, sino que está en la intumescencia cervical. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, cuando sospechamos de un problema periférico, tenemos que asegurarnos que el resto de las extremidades son normales. Aquí vemos otro paciente, otro gatito, en el cual nos encontramos ese palmigradismo, ¿vale? También típico de disfunción de nervios que conforman el plexo braquial, ¿vale? En este caso, en el miembro torácico izquierdo. Y podemos ver que el resto de las extremidades es normal, ¿vale? Y puesto que el resto de las extremidades es normal y en este caso veremos que tenemos también un déficit de reflejo flexor, hemos de suponer que su problema es fundamentalmente periférico y que es una mononeuropatía periférica. Luego tendremos que tratar de identificar cuál específicamente es el nervio que esté afectado. Una circunstancia particular que se ve en afecciones que afectan al plexo braquial, en cuyo caso ya podríamos hablar de una polineuropatía braquial, es que a veces vemos inervación, una alteración en la inervación simpática del ojo, que es lo que llamamos como síndrome de Horner. Por tanto, si encontramos un paciente como este bretón de aquí, en el cual tenemos un signo de raíz o una cojera de un miembro torácico y vemos alteraciones oculares, debemos de sospechar fuertemente que su problema se encuentra en el plexo braquial o en la salida de las raíces nerviosas que conforman el plexo braquial. Dentro de las mononeuropatías que afectan a los miembros pélvicos, lo que tenemos es fundamentalmente o disfunciones del nervio femoral o del nervio ciático. Y el nervio femoral, la disfunción del nervio femoral se traduce en una pérdida de la función del nervio femoral, que es fundamentalmente inervar la musculatura extensora de la extremidad. Y por tanto, cuando un animal no tiene tono en la musculatura extensora, lo que ocurre es que cuando va a dar el paso, el animal, el paciente colapsa, se colapsa la extremidad. Y aquí lo podemos ver muy bien, como este perrete tiene una cojera que alguien podría confundir con una cojera por un ligamento cruzado. Fíjense que cuando va a hacer el paso con el miembro pélvico izquierdo, sencillamente no puede sostener el peso y acaba basculando, baja la grupa, baja la cadera, ¿vale? Eso es una disfunción típica del nervio femoral. Vemos que en este caso las reacciones posturales están esencialmente bien, vemos que la reacción de propioceptiva es normal en las dos extremidades, pero sin embargo el reflejo patelar está disminuido en el miembro torácico izquierdo y es lógico que esté disminuido el reflejo patelar en el miembro pélvico izquierdo porque está gobernado por el nervio femoral y en este caso tenemos una disfunción de este nervio, ¿de acuerdo? Y eso nos indica que el problema está en el nervio y que no es un problema ortopédico, porque tenemos una disfunción de un reflejo espinal, ¿vale? En este caso particular,
lo que nos encontramos es, como pueden ver en el escáner que tenemos aquí al lado, es una neoplasia, un tumor de raíz nerviosa que afectaba de manera selectiva a la raíz nerviosa de L5, que es un componente fundamental del nervio femoral. En cuanto a las disfunciones del nervio ciático, son más típicas y muchas veces nos las encontramos como consecuencia de una alteración iatrogénica por una punción intramuscular pues, mal realizada, en la cual se ha dañado el nervio ciático durante la punción, y las consecuencias de esa pérdida de función del nervio ciático, pues como pueden ver en este perrete, es una disfunción grave de la función flexora, fundamentalmente de la extremidad, de la musculatura flexora, que es los músculos más importantes que gobierna o que controla el nervio ciático, ¿vale? En el caso de los gatos, la disfunción ciática bilateral es típica de algunas polineuropatías periféricas producidas por la diabetes y muchas veces los vemos clínicamente como un plantigradismo. En este caso vemos un perro en el cual tenemos una cojera, un signo de raíz del miembro pélvico derecho. Vemos cómo camina levantando la extremidad. Claramente tiene déficit propioceptivo porque cuando la planta tiende a arrastrarla, esto lo podemos ver cuando realizamos las reacciones posturales. Y tal vez lo más interesante de estos casos es poder evaluar cuáles son los reflejos espinales afectados cuando tenemos un déficit de un nervio específico. Y en este caso, puesto que el nervio ciático controla fundamentalmente el reflejo flexor, si sospechamos de que hay un problema en el nervio ciático, lo que veremos es un déficit de reflejo flexor. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en un momentito. Vemos que hay una atrofia de la musculatura flexora de la extremidad. Vemos que hay una pérdida de sensibilidad, de nocicepción en el lado derecho, en la cara lateral de la extremidad, que es la que está inervada por el nervio ciático, y que hay un déficit de una incapacidad para flexionar rodilla y tarso. ¿De acuerdo? Eso es un déficit de reflejo flexor. Mientras que el reflejo patelar está íntegro, porque el reflejo patelar, como hemos dicho antes, lo controla el nervio femoral. Cuando tenemos varios nervios, y hemos visto, bueno, pues hemos visto algunos ejemplos, lo que podemos hablar, cuando tenemos varios nervios afectados, lo que podemos hablar es de una polineuropatía. Y las polineuropatías más habituales son, dentro de las que afectan al cráneo, son las afecciones bilaterales del nervio trigémino, en particular de las ramas mandibulares del nervio trigémino, y la afección conjunta del nervio facial y del nervio vestibular o vestíbulo coclear. Dentro de las afecciones de los nervios espinales, las más habituales son las lesiones del plexo braquial y las afecciones conjuntas del nervio femoral y del nervio ciático. En casos de una disfunción, aunque sea de múltiples nervios, pero que sea periférica, nunca veremos disfunción central, nunca veremos una alteración en estructuras que están exclusivamente en el sistema nervioso central. Por ejemplo, el mantenimiento del nivel de consciencia. Eso forma parte del córtex cerebral, o lo regula el córtex cerebral y el tronco del encéfalo, y por tanto en una polineuropatía periférica nunca tendremos que tener ninguna disfunción del estado mental, ninguna alteración del estado mental. Si la tuviera, sabríamos que el problema no es periférico y tendríamos que buscarlo en otro lado. Dentro de las afecciones que decíamos más habituales polineuropáticas de pares craneales, tenemos la disfunción trigémina bilateral, ¿vale? En cuyo caso lo que vemos es una pérdida de función del nervio mandibular, de la rama mandibular del nervio trigémino, que es el mantenimiento del tono de la mandíbula, ¿vale? Y en estos casos lo que vemos es un paciente con un estado mental normal, con una evaluación de pares craneales absolutamente normal, reacción de amenaza, reflejo palpebral, nistagmo fisiológico, reflejo vestibulocefálico totalmente normales, pero, sin embargo, con un tono mandibular disminuido, ¿vale? Este paciente en particular es incapaz de, como diríamos, mantener la boca cerrada, ¿de acuerdo?
son pacientes que tienen dificultades en la deglución, porque al no poder cerrar bien la boca, pues la deglución puede verse dificultada, el comer se puede ver dificultado, pero lo que es el movimiento de la laringe para la fonación y el movimiento de la lengua son absolutamente normales. ¿De acuerdo? Una cosa particular que ocurre con estas neuropatías del nervio trigémino es que en ocasiones se pueden ver acompañadas de síndrome de Horner, ¿vale? En ocasiones es más o menos como en un 25% de las ocasiones, ¿de acuerdo? Y la realidad es que no sabemos muy bien por qué, pero es cierto y no nos debe de equivocar y hacernos pensar que tenemos un problema en otro sitio, que no sea el propio nervio trigémino. Dentro de las otras polineuropatías craneales más frecuentes son la neuropatía facial junto con vestibular. Y en estos casos lo que vemos son pacientes con ladeo de la cabeza, en este caso hacia el lado izquierdo, y además pérdida del tono de la musculatura facial de ese mismo lado. ¿De acuerdo? En un examen neurológico lo que nos encontraríamos, a ver si lo podemos poner, es un paciente que tiene un buen nivel de conciencia, una buena visión. Si se fijan, el perro es totalmente consciente de lo que estamos haciendo, de cómo le estamos manipulando, pero sin embargo no tiene reflejo palpebral ni reacción de amenaza en el ojo izquierdo porque no puede mover la musculatura de la cabeza y tiene ese ladeo de la cabeza. Y eso nos indica de manera segura que el problema tiene que ser periférico, que tiene que estar afectados esos dos nervios en conjunto. Y esto es así porque el nervio vestibular, el nervio vestibulo-coclear y el nervio facial salen a través del meato acústico interno en una vaina de meninge de la dura madre que es común, y cualquier afección que inflame uno de estos nervios puede afectar por contigüidad al otro nervio. Entonces es muy frecuente que nos encontremos con una disfunción de los dos nervios al unísono. ¿De acuerdo? También es frecuente porque a veces las lesiones que afectan al oído interno y que nos dan lugar a un síndrome vestibular pueden afectar por extensión también al oído medio, o viceversa, las del oído medio que lleguen al oído interno, y al lado o recorriendo la superficie de la cavidad timpánica o del oído medio está el nervio facial, con lo cual muchas veces vemos combinados los síntomas de una disfunción de oído interno y de nervio facial. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos nervios están muy relacionados y es muy frecuente que veamos disfunciones conjuntas de estos nervios. Dentro de los problemas que afectan a los nervios de los miembros de las extremidades que salen de la médula espinal, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en una polineuropatía espinal de una extremidad nunca habrá alteraciones que sugieran disfunción de otras extremidades o de pares craneales, con la excepción, como veíamos antes, de que en algunas lesiones del plexo braquial podíamos encontrar una disfunción, un síndrome de Horner de ese mismo lado. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los problemas del miembro torácico, afecciones del plexo braquial, que las vamos a ver clínicamente como, veamos en este vídeo de aquí, como un paciente con cojera, ¿de acuerdo? A veces podemos ver también un poco de palmigradismo o plantigradismo si es en miembros torácicos, en miembros pélvicos. En este caso, pues pueden ver claramente la cojera del miembro torácico derecho. Si hacemos las reacciones posturales, veremos que habrá una disminución de las reacciones posturales del miembro torácico derecho. ¿Vale? Y algo que nos ayudará a confirmar que tenemos un problema en esas raíces nerviosas es la pérdida del reflejo flexor de esa extremidad. ¿De acuerdo? Y como decíamos, en ocasiones esa disfunción de la extremidad puede ir acompañada de un síndrome de Horner. Veamos aquí que el reflejo flexor en el miembro izquierdo era normal, mientras que en el derecho vemos una incapacidad para flexionar completamente codo y carpo. Y esto nos indica que hay una disfunción fundamentalmente del nervio radial, aunque tiene que haber otros nervios del plexo braquial afectados. ¿De acuerdo? La causa
bueno, pues tendremos que investigar. Pueden ser traumáticas, pueden ser inflamatorias, pueden ser tumorales. Eso, digamos, como siempre, el examen neurológico no nos dice cuál es la causa de una disfunción, solo nos dice dónde está esa disfunción. En los miembros pélvicos, lo más habitual es que veamos disfunción de la funcionalidad de una extremidad, ¿de acuerdo? Cuando se ven afectados el nervio femoral y el nervio ciático, lo que vamos a ver es una monoparesia o una monoplegia con disfunción de tanto de la musculatura extensora como de la musculatura flexora. Y esto es habitual, o es bastante habitual que lo encontremos en procesos isquémicos de la musculatura, ¿vale? El caso típico, en este caso afectando a las dos extremidades, sería el de los gatos que tienen un trombo ilioaórtico. Y en estos pacientes lo que ocurre es que la pérdida de vascularización de las extremidades, de la musculatura y de los nervios de las extremidades pélvicas por la presencia de un trombo en la bifurcación ilioaórtica, pues hace que se pierda la función tanto del nervio femoral como del nervio ciático. Y por tanto, vemos pacientes que quedan plégicos y con disminución de los reflejos espinales en esas extremidades, ¿vale? Y es importante que podamos o que intentemos diferenciar un problema periférico de un problema de la médula espinal, de la intumescencia lumbar, porque si no podríamos intentar hacer o realizaremos pruebas que no son adecuadas. Es decir, en un paciente en el cual veamos disfunción, como en este paciente de aquí, en el cual sobre todo se ve afectado el miembro pélvico derecho, en el cual vemos disfunción de femoral y ciático bilateral, tenemos que estar seguros de que no tenemos un problema, una alteración en la vascularización. Tenemos que ver que el pulso femoral es normal, porque si el pulso femoral es normal, buscaremos un problema en la intumescencia lumbar, pero si no es normal, lo que haremos es buscar un problema en la vascularización de la extremidad, ¿vale? Entonces, si tenemos, en esos casos, haríamos una ecografía abdominal o un angiotac, mientras que si localizamos el problema en la intumescencia lumbar, pues probablemente tendríamos que ir hacia una resonancia y eso condicionaría nuestro protocolo diagnóstico, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es todo lo que teníamos sobre polineuropatías y polineuropatías periféricas y ahora vamos a ver algunos ejemplos de afecciones generalizadas de ese sistema nervioso periférico, ¿vale? Las fundamentales son las enfermedades neuromusculares difusas, ¿vale? Son las que nos vamos a centrar en las 2 o 3 enfermedades más frecuentes. Como su nombre indica, una enfermedad neuromuscular difusa es una alteración de múltiples nervios periféricos, tanto craneales como espinales, de la unión neuromuscular o de toda la musculatura, ¿vale? Y es difusa porque no hay un punto concreto, sino que hay muchas estructuras que están afectadas, ¿vale? Al haber una afección de múltiples nervios periféricos o múltiple unión neuromuscular o toda la musculatura, lo que vamos a tener es a tener una tetraparesia o una tetraplegia, más o menos alteración de pares craneales, es decir, tendremos debilidad de las 4 extremidades y algunas veces tendremos también debilidad de la musculatura facial. Generalmente, en la forma aguda, en la forma de presentación aguda de las enfermedades neuromusculares difusas, lo que vamos a encontrar es flacidez, debilidad generalizada flácida, ¿de acuerdo? Mientras que en las formas crónicas vamos a encontrar sobre todo formas como si fuesen cojeras. Y esas cojeras de neurona motora inferior o de enfermedad neuromuscular se reflejan como pasos cortos y veremos algunos ejemplos que pueden ser diferenciales, que tenemos que diferenciar de enfermedades de carácter osteoartrósico, ¿vale? La mayor parte de las ocasiones estas enfermedades tienen un curso progresivo, pero a veces es autolimitante y también veremos algún ejemplo de enfermedades neuromusculares difusas autolimitantes. Las más habitualmente, las que se producen con mayor frecuencia y de una manera aguda, que afectan de manera aguda a múltiples nervios, a todas las uniones neuromusculares o los músculos, son la polirradiculoneuritis idiopática, la parálisis por picadura de garrapata en países donde existan los géneros de garrapatas que pueden producir esa parálisis, que son fundamentalmente Estados Unidos y Australia, el botulismo, que es un clásico
ejemplo de una enfermedad neuromuscular aguda, la miastenia gravis fulminante, las intoxicaciones por organofosforados y algunos tóxicos, y en particular dentro de los farmacológicos, los bloqueantes neuromusculares, ¿vale? Entonces es importante que recordemos un poco cómo se produce la transmisión del impulso nervioso entre los nervios motores y la placa muscular, y en este vídeo de aquí tenemos pues una representación muy esquemática de lo que ocurre. Y básicamente lo que tenemos es que el potencial de acción en la terminal presináptica se dirige a lo largo de los nodos de Ranvier, ¿vale? Llega el potencial de acción justo al final de la terminal presináptica. Eso hace que entre un influjo de calcio que hace que las vesículas que tienen acetilcolina dentro de la terminal presináptica se fusionen, se haga una endocitosis y se libere la acetilcolina dentro del espacio sináptico. Esa acetilcolina se une a los receptores de acetilcolina en la terminal postsináptica, que ya es muscular, y eso desencadena el potencial de acción muscular. Una vez se ha producido ese potencial de acción muscular, se produce la contracción del músculo. Y para que se relaje el músculo, lo que tiene que ocurrir es que la acetilcolina que está unida a los receptores de acetilcolina sea degradada, y esa degradación se produce gracias a esta enzima que vemos aquí, que es la acetilcolinesterasa, ¿vale? Entonces, la acetilcolina es recaptada por las terminales presinápticas y se vuelve a formar las vesículas para que el proceso se vuelva a producir de nuevo, ¿vale? Pues entonces, cualquier proceso que afecte o cualquier tóxico o cualquier enfermedad que afecte a algunas partes de este proceso va a dar lugar a que la contracción muscular no se produzca de manera adecuada. Dentro de las primeras enfermedades, o de la enfermedad que con mayor frecuencia afecta a alguna de estas estructuras, es la polirradiculoneuritis idiopática aguda, ¿vale? Y esta es una enfermedad que tiene un nombre muy largo, pero es un nombre muy explícito porque dice exactamente qué es lo que está ocurriendo. En primer lugar, tenemos una afección múltiple, por eso tiene el prefijo poli, de múltiples raíces, radículo. En particular son raíces ventrales, que como habíamos dicho, llevan información motora, ¿vale? De nervios tanto periféricos como nervios craneales, ¿vale? En particular, los que más se ven afectados son los que tienen un componente motor más importante, que son el facial, el glosofaringio y el vago, ¿vale? Y lo que tenemos en estos nervios es que hay una inflamación, cuya causa es desconocida. Probablemente la causa de esta inflamación idiopática pues sea multifactorial. Tiene que estar relacionada seguramente con el sistema inmunitario y tiene que haber un desencadenante, pero el desencadenante específico se desconoce. Hay muchos agentes que se supone que pueden desencadenar una polirradiculoneuritis idiopática, incluso cirugías, agentes sépticos, enfermedades sépticas previas, alergenos ambientales, incluso se ha descrito en algunos casos de ingesta de dietas específicas, carne de caballo, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que caracteriza esa inflamación es que se produce de manera aguda y habitualmente su inicio es en los miembros pélvicos y, por tanto, normalmente los animales empiezan con una debilidad de miembros pélvicos rápidamente progresiva hacia las 4 extremidades. Y cuando se generan las 4 extremidades ya tenemos una tetraparesia o tetraplegia que tiende a ser flácida porque hay una pérdida del tono muscular. Y puesto que es la raíz ventral la que se ve afectada, lo que vemos es mucha flacidez y también hay una pérdida del reflejo muscular, ¿de acuerdo? Entonces esto clínicamente lo vemos de la siguiente manera. Lo vemos con un paciente en el cual le cuesta mantenerse en pie. ¿Veis que hay una debilidad generalizada del cuello, de la musculatura truncal, de las extremidades? Le tenemos que ayudar, ¿vale? Tenemos un déficit en las reacciones posturales, ¿vale? Es un déficit que no es sensitivo, no es porque no sienta las extremidades, sino sencillamente porque no puede recolocarlas, ¿de acuerdo? Entonces, a veces en las fases iniciales los animales tienen unas reacciones posturales bastante buenas a pesar de que tienen muchísima debilidad, ¿de acuerdo? Vemos en este caso que el paciente ve perfectamente, pero sin embargo tiene una pérdida de reflejo palpebral, de reacción de amenaza y de reflejo palpebral. No puede mover el párpado,
¿vale? Mueve el tercer párpado, pero los párpados superior e inferior no los puede cerrar, ¿de acuerdo? Y, como pueden ver, también tiene una sensibilidad consciente absolutamente normal. ¿Por qué? No se ven afectadas las raíces sensitivas, solo se están viendo afectadas raíces motoras. Como consecuencia de la afección de las raíces motoras de los miembros de las extremidades, también tenemos una pérdida de los reflejos espinales con una buena sensibilidad. Fíjense que este perro responde a los estímulos nociceptivos. Él es consciente de que le estamos apretando, pero sencillamente no puede flexionar, porque la raíz motora, que es la encargada de hacer el efecto sobre el músculo, no está funcionando de manera adecuada. ¿De acuerdo? ¿Cómo diagnosticamos esta poliradiculoneuritis idiopática aguda? Pues fundamentalmente es un diagnóstico clínico, ¿vale? Tenemos estos pacientes que empiezan con una debilidad súbita de miembros pélvicos que rápidamente en el curso de pocas horas o pocos días progresa a una tetraparesia o tetraplegia, en el cual se pueden ver afectados algunos pares craneales, fundamentalmente motores, como decíamos, el nervio facial. A veces vemos también problemas de la fonación o de la deglución, ¿vale? Y si queremos confirmarlo, pues tenemos que descartar enfermedades que puedan dar lugar a esa inflamación. Entonces tendremos que hacer unos perfiles serológicos para descartar enfermedades infecciosas, tenemos que descartar enfermedades endocrinas que puedan cursar con una polineuropatía, aunque normalmente es de curso más crónico, y podemos realizar algunas pruebas que nos dan unos hallazgos, si no específicos, muy sugerentes de una disfunción de las raíces ventrales de la médula espinal, que salen de la médula espinal. Y esos son los estudios electrofisiológicos, en los cuales vamos a ver una disfunción una alteración en la morfología y en la latencia de las ondas F, que son las que se producen cuando el impulso eléctrico vuelve por las raíces ventrales. ¿De acuerdo? Bueno, esto tiene una base electrofisiológica muy importante. Aquellos que no hagan electrofisiología, pues sencillamente lo tendrán pues que valorar por parte de un neurólogo que tenga el equipo adecuado, ¿vale? Una cosa que podemos hacer también de manera bastante sencilla es realizar una punción lumbar. Y se ha visto que los pacientes con poliradiculoneuritis idiopática aguda suelen tener lo que llamamos una disfunción albúmino-citológica, que consiste en un recuento celular normal en el líquido cefalorraquídeo, pero un aumento de las proteínas, ¿vale? Esas proteínas que fundamentalmente se dan anticuerpos, ¿de acuerdo? En la actualidad se han hecho varios ensayos clínicos y hay varios artículos en preparación en los cuales se evalúan algunos mediadores de la inflamación en sangre, ¿vale? Entonces, eso de momento no está de manera comercial, no los podemos disponer de manera comercial, pero no creo que falte mucho para que algún laboratorio decida sacarlos de manera comercial y nos ayudará en el diagnóstico de estas poliradiculoneuritis idiopáticas. El tratamiento fundamentalmente es de soporte y de rehabilitación y no está claro que los inmunosupresores, aunque supongamos que estas enfermedades tienen una base inmunomediada, no está claro que me ayuden de manera clínica en la resolución de estos problemas. Por lo tanto, yo particularmente no soy partidario de dar inmunosupresores y en particular no soy partidario de dar prednisona, que es lo habitual cuando no tenemos mucho que hacer. La tendencia habitual es a dar corticoides, pues en este caso creo que las complicaciones de la administración de corticoides son mayores que los posibles beneficios que podríamos tener de la misma, ¿vale? También se han estudiado en humanos la utilización de plasmaféresis. Bueno, esto no lo tenemos disponible en medicina veterinaria, por lo tanto, de momento sigue siendo pues una utopía. La otra enfermedad de la que vamos a hablar como enfermedad neuromuscular difusa aguda es el botulismo. Y en el botulismo lo que ocurre es que hay un bloqueo de los canales de calcio que impide, una vez entra el canal de calcio se abre y entra el calcio dentro de la terminal presináptica, lo que ocurre es que hay un bloqueo de la fusión de las membranas, de las vesículas de acetilcolina con la membrana presináptica y por tanto la acetilcolina no se puede liberar. Y si no se libera acetilcolina, no hay acción del músculo, no hay activación del músculo y por tanto el músculo se queda flácido, ¿vale? Y por tanto lo que solemos ver en un paciente con botulismo es una flacidez generalizada. Como lo que se ve afectado es la liberación de acetilcolina, vemos también muchos síntomas autonómicos que no veíamos en el caso de la poliradiculoneuritis idiopática. Esos síntomas autonómicos, disfunción del sistema nervioso autónomo, nos ayudan
esos déficits en las alteraciones, perdón, esos déficits en la función del sistema nervioso autónomo, en los casos de botulismo, nos ayudan a diferenciarlo de la poliradiculoneuritis idiopática, ¿vale? Y consisten fundamentalmente en midriasis, podemos tener estreñimiento, disuria, hipersalivación y queratoconjuntivitis seca. En estos vídeos les voy a poner un ejemplo de botulismo, son vídeos muy antiguos, son los únicos que tengo porque la realidad es que los vemos de manera muy, muy poco frecuente, ¿vale? Entonces, estos son miembros de una reala. El propietario les había dado de comer carne en descomposición o que no estaba en muy buen estado varios días antes y algunos de ellos llegaron a desarrollar una tetraplegia flácida, como pueden ver en este primer perro que estamos examinando. Tiene buena sensibilidad, pero sin embargo no tiene funcionalidad motora, es incapaz de flexionar las extremidades. Los reflejos están totalmente disminuidos, pero sin embargo su sensibilidad es completamente normal. Y si evaluamos de cerca sus pares craneales, en este paciente veríamos o vemos que tenía midriasis y además teníamos una sequedad de la trufa, además de una dilatación del esfínter anal. ¿De acuerdo? Eso es algo que no vemos nunca en pacientes con poliradiculoneuritis idiopática o en otras enfermedades neuromusculares agudas y que nos ayudan al diagnóstico de un botulismo. ¿De acuerdo? El diagnóstico, como pueden ver, entonces es fundamentalmente clínico, ¿vale? En base a estos síntomas tan específicos, generalmente van acompañados de trastornos gastrointestinales, porque recordemos que el botulismo es una toxina producida por una bacteria que está en una carne, en un alimento en mal estado y, por tanto, lo que solemos ver es la alteración, una alteración digestiva asociada. Hay pruebas forenses que nos permiten identificar la toxina botulínica, pero no están disponibles de manera comercial, con lo cual, como les decía, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Y la afección es de diferentes grados. Algunos pacientes los podemos ver tan mal como este primero que veíamos aquí, pero otros pueden estar ambulatorios y simplemente tener cierta debilidad. ¿De acuerdo? La última de las enfermedades neuromusculares agudas que vamos a hablar es la miastenia gravis, que se caracteriza fundamentalmente por una debilidad inducida por el ejercicio, ¿vale? Esa debilidad inducida por el ejercicio suele ir acompañada o puede ir acompañada de megaesófago, ¿de acuerdo? Entonces, el diagnóstico de esta miastenia gravis, cuando es fulminante, al final vemos primero la debilidad inducida por el ejercicio, pero cuando es la forma fulminante acabamos viendo directamente una tetraplegia y el punto clave es determinar si existe o no un megaesófago, ¿de acuerdo? El diagnóstico es en base al examen clínico, a la evaluación del tórax, porque muchas veces nos encontramos megaesófago y neumonía por aspiración. Podemos determinar los anticuerpos específicos que se producen frente a los receptores de acetilcolina y hacer estudios electrofisiológicos. Pero sin duda, la prueba más útil para diagnosticar, no más útil, más espectacular, mejor dicho, la más útil es la determinación de anticuerpos frente a los receptores de acetilcolina. Pero la más espectacular, sin duda, es el test del hidrofonio. En el test del hidrofonio lo que vemos es que los pacientes que están con una debilidad inducida o con síntomas neuromusculares agudos, este perrito por aquí, si le estimulamos a jugar con la pelota, a los pocos minutos de empezar a jugar, pues comenzamos con mucha dificultad en la ambulación. No se quiere mover. Entonces lo que ponemos en estos casos es un inhibidor de la colinesterasa, de la acetilcolinesterasa, y lo que conseguimos de esa manera es mantener más acetilcolina en el espacio sináptico y, por tanto, más posibilidad de que se una a los receptores de acetilcolina, que son los que están bloqueados por la presencia de anticuerpos como consecuencia, que son los que originan la miastenia gravis, ¿vale? Recordar que la miastenia gravis se produce por la producción de anticuerpos que atacan directamente o que afectan directamente a estos receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica, en la placa motora del músculo, ¿vale? Entonces, si conseguimos que, aunque queden pocos, se carguen de acetilcolina, poniéndoles ese inhibidor de la acetilcolinesterasa, pues lo que conseguimos es más posibilidad del impulso nervioso, ¿vale? Entonces, estos son respuestas muy espectaculares.
conseguimos que un paciente que no caminaba absolutamente nada, o prácticamente nada, vuelva a caminar. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, las enfermedades neuromusculares de carácter crónico normalmente tienen un curso crónico, como hemos dicho, y tienen una causa habitualmente degenerativa y se caracterizan fundamentalmente por dar lugar a pasos cortos, a marcha de pasos cortos que se puede confundir con una enfermedad osteoarticular. Por lo tanto, en estos casos es fundamental, cuando vemos un paciente que cojea de múltiples extremidades, que descartemos que no haya una patología osteoarticular, ¿de acuerdo? Porque eso, ya les digo, que puede confundirnos en nuestro diagnóstico. En estos casos, el diagnóstico definitivo fundamentalmente lo conseguimos mediante estudios electrofisiológicos y, en último término, mediante la biopsia de nervio y músculo. ¿De acuerdo? Y por último, las afecciones generalizadas del sistema nervioso sensitivo o del sistema nervioso autónomo dan lugar a enfermedades sensitivas o a disautonomías, ¿vale? Que es como se llaman las enfermedades específicas del sistema nervioso autónomo. Son realmente infrecuentes y no las vemos casi nunca en la práctica clínica diaria. Por tanto, creo que, bueno, pues esto tiene que sospechar de estas enfermedades cuando vean un déficit sensitivo generalizada o cuando vean alteraciones de múltiples funciones que son gobernadas por el sistema nervioso autónomo, ¿vale? No vamos a ver ningún ejemplo aquí porque ya les digo que son realmente infrecuentes.